Todos los días son iguales. Parece un bucle cerrado y sin salida. Y para ser sincero, Artem casi no recuerda los puntos de entrada. Antes tenía una vida diferente, normal, como todo el mundo. Trabajaba, tenía una familia y realizaba diferentes actividades los fines de semana. Pero ahora, se levantaba temprano por la mañana, se preparaba rápidamente un desayuno en silencio, se preparaba un café instantáneo barato, terminaba rápidamente su comida, a veces incluso mascaba su sándwich sobre la marcha. Sale corriendo de casa, porque llegar tarde no es una opción. Artem se dirige a la clínica donde se encuentra desde hace tiempo su hija, gravemente enferma. No sabe qué pecado ha cometido para merecer un castigo tan severo, pero como verdadero creyente, está convencido de que Dios no envía pruebas a una persona que no pueda soportar. Cree que algún día esa pesadilla terminará, y todo volverá a la normalidad, o al menos será mejor de lo que es ahora. Pero las desgracias de Artem empezaron hace 5 años. En un hermoso día soleado, como hoy, su mujer, como de costumbre, iba a trabajar y debía volver a la casa por la tarde. Vivían en las afueras y tenía que coger el tren para llegar después del trabajo. Su mujer escribió a Artem un mensaje, como de costumbre, diciendo que volvía a casa. 1 hora más tarde, él fue a la estación de tren a recibirla. Llevaba varios años siguiendo esa norma, pero esta vez, Artem no esperó el regreso de su amada. Ella no llegó en tren, ni en el siguiente, ni siquiera en el siguiente tren. Artem intentaba llamar a su mujer, pero su teléfono estaba apagado. Marcó su número varias veces, pero una voz mecánica del otro lado de la línea le decía que el abonado no estaba disponible temporalmente y pedía que llamaran más tarde. Eso duró un total de 2 horas. Durante todo ese tiempo, su hija de 2 años esperó con Artem. Si no fuera por ella, probablemente se habría quedado en la estación esperando un milagro hasta la mañana siguiente. Pero con una niña en brazos, era inaceptable. La niña estaba cansada y podía enfriarse. Además, necesitaba que la alimentaran. Por lo tanto, con el corazón encogido, Artem decidió volver a casa. A partir de allí, llamó inmediatamente a la policía. Sin embargo, tras escuchar la descripción del problema, el funcionario de guardia se negó a registrar la solicitud. «Ciudadano, está loco. Una mujer adulta se ha ausentado a casa durante 3 horas. A nadie le preocupan los adolescentes que desaparecen durante un tiempo tan ridículo. Pero esto no es típico de ella. Me habría avisado si tenía otros planes. Me escribió que venía a casa para que la fuera a ver. Y Tania nunca apaga el teléfono. Tal vez se quedó sin batería. Los planes pueden haber cambiado inesperadamente. Deja de entrar en pánico. No veo la más mínima razón para que te preocupes. Si no aparece por la mañana, entonces empieza a preocuparte». No había nada que hacer. Artem no pegó ojo aquella noche. Además de preocuparse por su mujer, también le estorbaba a su hija pequeña, que realmente insistentemente necesitaba atención. Parecía una prueba increíblemente difícil. Normalmente se turnaban para quedarse con ella, y ambos conseguían descansar antes del día siguiente. Por la mañana, Artem decidió no llamar más a la policía, sino ir personalmente a la comisaría más cercana y convencer a los agentes de que aceptaran la declaración, pasara lo que pasara. Afortunadamente, tenía un horario de trabajo flexible y podía permitirse dedicar parte de su día a esa tarea. Por supuesto, se llevó a la pequeña Sonia con él, sin dejarla en casa. Como esperaba, no fue recibido muy amistosamente, pero viendo que el hombre no se rendía tan fácilmente, le dieron un modelo de declaración y le dijeron que describiera todas las circunstancias de la desaparición de Tania, lo más detalladamente posible. Uno de los agentes aceptó a regañadientes el documento restante. «Haremos todo lo que podamos», refunfuñó entre dientes, «pero me temo que puede que no le gusten los resultados de la investigación». «¿Qué quieres decir?», preguntó Artem. «¿Creen que está muerta? Por mi experiencia puedo decir que lo más probable es que su mujer esté viva y bien. Además que no le ha pasado nada. Creo que simplemente escapó de todos estos asuntos familiares, tras una depresión, posparto. Entiende, tal vez lo hizo ella misma, tal vez con su amante». «No, Tania, no puede hacer eso», protestó el hombre. «No tienes ni idea de cuántos maridos piensan eso, hasta que su amada se entretiene con otro hombre. Pero aunque así fuera, tenemos una hija pequeña, acaba de cumplir 2 años. ¿De verdad crees que una madre puede abandonar así a su hija?»
En el cumplimiento del deber, he visto madres aún peores que arrojan a sus hijos por la ventana, los dejan en cubos de basura, hacen cosas de las que prefiero ni siquiera hablar. Así que es posible que tu mujer simplemente huyera con su amante, dejando a la pequeña al cuidado de ti. No me sorprendería para nada. En resumen, Artem salió del departamento plenamente convencido de que nadie iba a buscar a su mujer. Parecía que todos los policías tenían la misma opinión. Si no hay cuerpo, no hay caso. Por lo tanto, a los agentes de policía no les interesaba en absoluto. ¿Quién sabe qué le habría pasado al joven padre si no hubiera tenido que cuidar a su hija pequeña? Sospechaba que se habría emborrachado, lentamente hasta morir, o habría hecho algo peor. Estaba completamente seguro de que Tania no se había escapado. Debía de haberse metido en un problema, y posiblemente, si la policía se hacía cargo del caso, aún podría salvarse. Pero había muy pocas esperanzas. Sin embargo, Sonia impidió con firmeza que Artem tomara decisiones precipitadas. Sabía que no podría sobrevivir sin la ayuda de la persona que ahora era padre y madre para ella. Y por lo tanto, tenía que garantizarle unos cuidados adecuados, aunque la primera noche sin su mujer le demostró lo difícil que sería afrontarlo solo. No tenía derecho a cometer errores. Afortunadamente, Artem pudo compaginar el trabajo con el cuidado de su hijo. Trabajaba como taxista, con un horario flexible, y podía elegir qué encargos hacer. De hecho, antes de que su esposa Sonia desapareciera, ella la acompañaba a menudo en sus viajes. Esto permitió a Tania empezar a trabajar cuando su hija solo tenía 1 año. Sin embargo, ahora Artem parecía pensar que habría sido mejor insistir en que su mujer se quedara en casa a los 3 años de baja por maternidad. Sí, en ese caso habrían tenido menos dinero, pero Tania no habría tenido que viajar tantas horas en tren, y ahora estaría en casa. Esos pensamientos visitaban a menudo a Artem, aunque intentaba alejarlos. ¿Qué más daba cómo hubieran salido las cosas? De todos modos, ya no se podía arreglar. Se enfadaría sin motivo, y Artem no podría permitirse el lujo de deprimirse. Parecía que Sonia sentía el estado de ánimo de su padre, y cuando él empezaba a ceder esos pensamientos de pánico, ella se volvía excesivamente caprichosa. Sin embargo, no pasaba un día sin que pensar en Tania. A veces incluso miraba sus fotos y lloraba en silencio, intentando que su hija no se diera cuenta. Al principio, Artem iba al departamento de policía todas las semanas, como si fuera a trabajar, para saber si había novedades, solo para recordarles de su existencia. Pero en respuesta a sus preguntas, solo recibí excusas. Por supuesto, estamos buscando a su esposa. En cuanto tengamos novedades, te lo haremos saber. Pero pasaba el tiempo y se sorprendió al comprobar que, a medida de que Sonia crecía, requería de más atención. Él solía pensar que iba a ser al revés. Pero primero llegó el momento que debía matricularle en su guardería. Luego, interminables discusiones con las cuidadoras, resolver conflictos con otros niños, asistir a representaciones matinales, otros eventos, hacer manualidades, vestirla, peinarla por las mañanas, actividades educativas, etcétera y etcétera. Artem daba vueltas como una ardilla en una rueda. En cuanto se resolvía un problema, surgía otro nuevo. Y uno de los más difíciles era el día que había estado esperando, pero para el que nunca pudo prepararse todo, como padre soltero. Sonia tenía 5 años cuando la recogió de la guardería. Parecía muy pensativa, incluso un poco triste. ¿Ha pasado algo, conejita?, preguntó. Papá, tuve una madre, ¿verdad? Todos los niños tienen una. Por supuesto, querida, dijo él, luchando por tragarse el nudo que tenía en la garganta. ¿Dónde está? Nos ha dejado. Mi amigo Pasha dice que su padre los abandonó a él y a su madre, porque ya no lo necesitaban. ¿Acaso nuestra madre no nos necesita tampoco? Claro que nos necesita, exclamó apasionadamente. Nos quiere mucho y nunca nos dejaría. Pero entonces, ¿por qué no está aquí? Está perdida. Seguro que quiere volver a casa y estar con nosotros, pero no encuentra el camino. ¿Y por qué no lo encontramos nosotros? La vida es complicada. Debemos encontrar comida, ocuparnos de otras cosas importantes que no podemos ignorar. Por eso no podemos buscar a mamá por nuestra cuenta. Afortunadamente, hay unas personas especiales llamadas policías que se ocupan de eso. Ahora están haciendo todo lo que pueden por encontrarla. Ojalá esos policías la encuentren pronto, dijo Sonia, soñadoramente. Ahí se acabó el tema para ella.
Era muy pequeña cuando mamá desapareció. Probablemente no podía recordarla, desde luego no tan bien como Artem, y él, después de esperar a que su hija se durmiera, fue a llorar por la foto de Tania desaparecida durante toda la noche, pero no pudo permitirse entregarse a la tristeza durante mucho tiempo, y la vida continuó. Era hora de preparar a Sonia para ir a la escuela. A los 6 años, entró con éxito en el primer curso. Artem no podía estar más contento con lo lista y guapa que estaba creciendo su hija. El 1 de septiembre se convirtió en uno de los momentos más felices de su vida. Y de la Sonia. En las fotos de aquel día, la niña, con un precioso vestido con lazos abullonados, un ramo de flor en la mano, sonreía ampliamente a la cámara. Estudiaba bien y siempre deleitaba a su padre con sus logros. Parecía que podría con cualquier cosa que se propusiera. Solo sacaba notas excelentes en la escuela. Era alabada por sus profesores y querida por sus compañeros. Nadie dudaba de que, con esa aptitud, llegaría lejos. Visitar la escuela, por supuesto, implicaba, entre otras cosas, la necesidad de revisiones médicas anuales. La presencia de los padres era totalmente opcional. Los profesores acompañaban a los niños, pero Artem no podía permitir que nada en la vida de Sunshine ocurriera sin su supervisión y participación. A menudo oía decir que ese enfoque era fundamentalmente erróneo, que sobrecargaba demasiado a la niña y corría el riesgo de hacerla dependiente. En general, el padre entendía que había algo de sentido común en ese razonamiento, pero no podía imaginar lo que ocurriría si perdía a su hija después de Tania. Por eso, Artem se ofreció voluntariamente para acompañar a su hija a su primera revisión médica. Resultó ser una muy buena idea, ya que no era fácil para los 3 profesores asignados a la tarea controlar a toda la clase de niños. Al menos, tenían algo de ayuda. Sentado junto a la habitación contigua, esperando a que Sonia apareciera, Artem recordó cómo conoció a su mujer. Ambos eran jóvenes ingenuos, llenos de esperanzas incumplidas y de extrañas ideas sobre el mundo. Ella soñaba con ser artista, él con convertirse en un científico de fama mundial, y todo empezó con un encuentro casual en el tren. Era una mañana normal y corriente. Artem iba al colegio en un vagón abarrotado, y a pesar de todo, estaba de muy buen humor. Los demás pasajeros lo miraban con recelo, algunos incluso con malicia. Simplemente no podían entender cómo se podía mantener una sonrisa en esas condiciones, estando plenamente satisfecho con la vida. Solo un desconocido de pie del otro extremo del vagón parecía compartir su alegre estado de ánimo. Al igual que Artem, sonreía al nuevo día. Durante todo el trayecto, intercambiaron miradas conspirativas, como viejos conocidos que guardaban un secreto común. Ella se bajó en su estación. El joven lamentó que aquel breve pero agradable episodio no tuviera una continuación. Volvió tarde a casa. El tren iba prácticamente vacío. Qué sorpresa se llevó Artem cuando la misma chica entró en la misma estación, buscando el asiento más cómodo. Se fijó en el chico y, sonriendo ampliamente, fue directamente a él. «Hola», dijo alegremente. «Hola», respondió Artem. «No esperaba volver a verte, pero por supuesto me alegro mucho. Yo también me alegro, pero debo admitir que nunca dudé que nuestros caminos se volverían a cruzar». «¿Por qué?» «Bueno, aquí hay 2 explicaciones. La esotérica y la lógica. ¿Cuál prefieres?» «Me interesa escuchar ambas». «Bueno, lo primero es que sentí una especie de conexión espiritual, e inmediatamente supe que nuestro encuentro no era casual, así que seguro que íbamos a volver a vernos. Lo segundo es que, a la hora tan temprana, en un tren tan abarrotado, lo más probable es que una persona esté viajando al trabajo o a la escuela. Por lo tanto, este es tu trayecto habitual, y probablemente viajamos a la misma hora en el mismo tren. La probabilidad de encontrarnos es bastante alta, ¿no crees?» Artem la miró con admiración. La chica resultó no solo ser guapa y alegre, sino también de razonamientos tan maravillosos. Efectivamente sonrió. Ni siquiera había pensado en eso. «¿Cómo te llamas?» «Tania, ¿y tú?» «Artem». «Pues bien, ahora que nos hemos presentado, es hora de usar el tú. ¿Qué te parece?» «Con mucho gusto». La voz del médico que se asomaba en el despacho devolvió al hombre del mundo de los recuerdos a la cruda realidad. «Usted es el padre de Sofía, ¿cierto?» «Sí, así es. Por favor, venga a la oficina. Debemos hablar». Perplejo, Artem siguió al médico. En el diván estaba sentada Sonia, que inmediatamente buscó a su padre, pero el médico lo condujo más allá, a través de la puerta situada al final del despacho. En esa habitación había una mesa, un par de sillas, numerosos armarios y cajones.
Por favor, siéntate, dijo el médico. Artem se acomodó obedientemente en una de las sillas, mientras su interlocutor permanecía de pie. Pasaron un momento en silencio. El médico parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Pensamientos desagradables empezaron a entrar en la mente del hombre. Sin embargo, intentó desecharlos. Artem, de momento solo sospechamos que tu hija tiene oncología, pero no hay que alarmarse todavía. No se trata de un diagnóstico definitivo. Sin embargo, hay varios síntomas que indican la presencia de un tumor en la zona de sus pulmones. Para saberlo con seguridad debemos analizar algunas pruebas. Esto no puede ser. ¿Qué oncología? Solo tiene 7 años. Por desgracia, el cáncer no elige la edad. Pero ella está perfectamente sana. Ni siquiera se ha resfriado. No tiene ningún síntoma preocupante. Nada en absoluto. Sin duda es un error. Escucha, Artem. Comprendo perfectamente tu estado, sin embargo, la negación no va a ayudar a tu hija. La oncología es algo complicado que puede pasar desapercibido hasta que es muy tarde. Si efectivamente es lo que sospechamos, es una suerte que lo hayamos podido detectar antes de que Sonia presentara síntomas. Así tendrá la oportunidad de tener una vida normal. Pero para que ella pueda aprovecharlo, debes recomponerte. Artem asintió. Los médicos le explicaron qué pruebas había que hacer y qué mostrarían. Sin embargo, el desconsolado padre apenas escuchaba. Al final, al darse cuenta de ello, el médico se limitó a salir de la habitación durante unos minutos, dejando al hombre solo. Entonces Artem se permitió llorar en silencio de impotencia y de nuevo desastre. Hubo interminables viajes a clínicas, médicos, pruebas y análisis. Artem aún tenía la esperanza de que hubiera algún error, de que su hija estuviera perfectamente sana. La llevó a nuevos y nuevos médicos, pero todos decían al unísono que realmente había un tumor. Al final, tuvo que aceptar la realidad. Luego la vida continuó como una pesadilla. Médicos, clínicas, medicamentos, procedimientos y nuevas pruebas una y otra vez. Por supuesto, todo eso agotaba a Sonia. Además, no entendía por qué la torturaban. El concepto de enfermedad era accesible a la comprensión del niño, pero ella no entendía cómo se podía estar enfermo y no saberlo. Artem no tenía ni idea de cómo explicarlo. Sin embargo, al cabo de un tiempo, la necesidad desapareció. Sofía empezó a sentirse peor. Al principio solo se sentía débil, pero luego empezaron los dolores. Cuanto más tiempo pasaba, más fuerte era la medicación. Pero no podía durar para siempre. La decisión se tomó hace 3 semanas. Sonia ingresó en una clínica hospitalaria 24 horas para quienes, como ella, lucharan contra el cáncer. Por supuesto, tuvo que dejar la escuela y los amigos, y toda la vida familiar. A partir de ahora, la única existencia para la niña eran las incómodas paredes desnudas del hospital. Sin embargo, Sonia intentó no desesperarse. Incluso le pidió a su padre que averiguara qué pasaba en la escuela y qué deberes habían asignado. A regañadientes, el personal de la clínica le permitió llevarse los libros de texto y sus cuadernos. Artem, por su parte, le daba tareas y recogía sus trabajos. A cambio, traía notas del profesor, que sin duda apreciaba tanto el afán de aprender, pero su hija miraba con recelo cada vez que recibía. Diles que no necesito ningún trato especial, que me califiquen honestamente. ¿Por qué crees que no es así, conejita? Hay demasiados sobresalientes, eso no es posible. En serio, echa un vistazo a tu diario. Incluso antes de enfermar siempre tenías notas así. ¿Se te ha olvidado? Oh, claro. Intentó no mostrar sus verdaderos sentimientos, al menos no delante de su hija. Le dijo que lo superarían, y trató de convencerse de ello. Cada vez que acudía a la clínica, el padre intentaba ser positivo. Incluso forzaba una sonrisa, que desde fuera daba un poco de miedo. Durante la primera semana, visitó a Sonia todos los días después del trabajo. Estaba claro que no pasaba mucho tiempo juntos. Era bueno si conseguían encontrar 1 hora y media antes de que la clínica cerrara visitas. Pero la mayoría de veces solo eran 30 o 40 minutos. Artem se dio cuenta de que a ese ritmo se volvería loco. Por suerte, en ese momento se abrió una vacante de sanitario en el hospital. No se requerían conocimientos especiales, solo fuerza física, ya que trasladar los pacientes tumbados también formaba parte de tareas. Artem confiaba en poder afrontar ese reto. Dejó su empresa de taxis y consiguió el trabajo en la clínica. El trabajo resultó ser realmente agotador. Estar de pie durante 12 o más horas, estando en contacto constante con personas gravemente enfermas, pero a pesar de todo, Artem aceptaba constantemente el trabajo extra y trabajaba los fines de semana.
En su descanso, tenía la oportunidad de visitar a su hija en el pabellón y pasar todo su tiempo libre con ella. El sueldo no estaba tan mal teniendo en cuenta la carga de trabajo. Era suficiente para pagar los medicamentos necesarios, el transporte y una simple comida. A veces, sentado en el pabellón de la hija, Artem incluso se permitía olvidar la terrible realidad e imaginar que todo estaba bien. Él y Sonia hablaban y jugaban, como si aún estuvieran en casa, como antes de que ocurriera todo. La ayudaba con sus deberes, le explicaba cosas que no entendía, y parecía que todo les iba bien, y que la enfermedad de su hija no era más que un mal sueño. Cada vez que el sonido del plástico, chocando contra el metal, devolvía a Artem a la cruda realidad, las jeringuillas rodando sobre la bandeja cuando una enfermera entraba a la sala para administrar a Sonia otra dosis de medicamento o realizar algún procedimiento. La ilusión se derrumbaba y el joven padre se encontraba de nuevo en la sala del hospital, sentado en una silla dura junto a la cama de su hija gravemente enferma. Las enfermeras se sustituían unas a otras, pero todas mostraban invariablemente delicadeza y cuidado cuando veían a Artem. Todos conocían la situación. Nadie quería meterle prisa, esperando a que saliera de la sala por su propio pie. Sin embargo, el hombre salía invariablemente de la habitación, casi en el mismo momento en que entraba la enfermera. Él también comprendía que los procedimientos eran necesarios y que era esencial llevarlos a cabo a tiempo. Sin embargo, tenía otra razón para su precipitada marcha, que era bastante banal, pero Artem esperaba que nadie lo descubriera nunca. Cada vez que visitaba a su hija, salía al patio trasero del hospital. Había algo así como un mini parque para los paseos de los pacientes, árboles, parterres y bancos. El primer día de trabajo se fijó en uno de ellos, más alejado de los otros. El horario de los pacientes estaba cronometrado, y caminaban antes o después. El personal visitaba ese lugar solo con sus pacientes, así que nadie podía molestar a Artem sentado en el banco. Se permitió llorar durante unos minutos, sentado en la sombra de los árboles. Luego se recompuso y siguió trabajando. Es muy probable que ese ritual diario le mantuviera en un estado más o menos normal. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera reprimido sus emociones, sin darle tiempo a desahogarse? Pero un día, todo salió completamente mal para Artem. Su banco estaba ocupado. Sentado en él, con aspecto descuidado, estaba sentado un muchacho. Su ropa estaba terriblemente desgastada, y en algunos lugares no estaba todo limpio. Era obvio que tenía la costumbre de vagar por las calles durante tiempo. Claramente, era un muchacho de la calle, o de una familia desfavorecida. Artem miró a ese huésped no invitado con un considerable grado de sorpresa. El chico, de su parte, lo miraba con una mirada penetrante y curiosa. Parecía que, al igual que el hombre, no esperaba que nadie invadiera el lugar que él también consideraba suyo. El juego del cucú duró varios minutos. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente Artem. «Que yo sepa, los enfermos caminan más tarde. Y discúlpame, pero no te pareces mucho a un paciente». «¿Por qué debes disculparte?», se rió el chico. «El hecho de que no parezca un enfermo de cáncer es más un alivio que una decepción». «Es cierto», asintió Artem con tristeza. El chico lo miró atentamente e inesperadamente se removió en el banco con aire culpable. «Lo siento, pensé que mi comentario te ha ofendido. Lo siento, pensé que el personal de aquí estaba acostumbrado a este tipo de cosas, pero parece que alguien cercano a ti está muy enfermo, ¿verdad?». Cuanto más veía Artem a aquel niño, más se sorprendía. Ese razonamiento no era en absoluto típico de los niños de su edad. El joven padre podía estar seguro de que su hija, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que era el cáncer, hasta que se encontró personalmente con esa terrible enfermedad. Al parecer se debía a que su hija era una niña muy protegida, querida y mimada, lo que difícilmente podía decirse de ese muchacho. La calle lo obligó a madurar mucho antes, lo que provocó en Artem ansiedad y amargura. Creía firmemente que esas cosas no debían ocurrir bajo ninguna circunstancia, pero de algún modo ocurrían. «Sí», respondió en voz baja. «Mi hija tiene más o menos tu edad». «Lo siento», dijo el chico. «Y sin embargo, ¿qué estás haciendo aquí?». «Que yo sepa, no está prohibido». El chico se erizó de inmediato, temeroso que el desconocido trabajador sanitario le echara. Al principio, Artem intentó cambiar el tema, pero después de que el chico repitiera la pregunta, se dio cuenta de que no podría y adoptó una postura defensiva. «No, claro que no, no te preocupes.
No te estoy echando. Solo tengo curiosidad, nunca había visto a nadie aquí hasta ahora. Yo tampoco, respondió rápidamente el chico. Aunque normalmente vengo un poco más tarde. Me gusta estar aquí, ver lo acogedor que es el parque. Entiendo que no todo está pensado para mí, pero para que los enfermos puedan ver algo bonito. No molesto a nadie. Incluso trato de no llamar la atención. El guardia solo me da de comer a veces. ¿Tienes padres?, preguntó Artem con simpatía. Solo mi madre. No hay padre y nunca hubo. Ni siquiera sé quién era, ni qué fue de él. Madre no tiene mucho dinero. Trabaja, por supuesto, pero debido a la enfermedad no puede hacerlo constantemente. Terribles dolores de cabeza interfieren. Así que vivimos como debemos vivir. No hay dinero, ni siquiera para un chequeo médico completo y mucho menos para un tratamiento. Lo siento mucho por ti, respondió el hombre. Rebuscó en sus bolsillos y encontró un puñado de monedas que había pensado utilizar para comer en la cafetería. Con ese dinero podría comprar comida decente y no tenía nada más. Sin embargo, pensó que el chico necesitaba más de ese dinero y le dio las monedas. Gracias, le dijo el chico cogiendo el dinero. Luego, como es típico de los niños, salió corriendo de repente sin despedirse, en una dirección desconocida. Debía de estar pensando en comprarse algo delicioso. Artem lo miró irse con aire pensativo y triste. Su tiempo de descanso llegaba a su fin, así que era hora de volver al trabajo. A pesar de que Artem había asumido una enorme cantidad de trabajo y estaba muy cansado, dormía muy mal y se despertaba constantemente por la noche. Al parecer, la tensión nerviosa le estaba pasando factura. A menudo llegaba al trabajo ya cansado, pero nunca olvidaba hacer la misma pregunta en la recepción. ¿Ha llegado el médico? Desgraciadamente todavía no, respondió siempre la enfermera, y se marcharía decepcionado. El motivo era que circulaban rumores por el hospital de que un famoso médico de la capital había decidido organizar algo parecido a una gira benéfica. Viajaba a clínicas del campo y prestaba asistencia gratuita a pacientes que padecían de la enfermedad, la misma que le habían diagnosticado a Sofía. Esa era la única posibilidad de un resultado favorable para la hija de Artem. Los médicos locales, aunque él no podía decir nada malo de ellos, simplemente no tenían la calificación suficiente para curarla por completo. Lo único que podían hacer era mantenerla con vida y aliviar su sufrimiento. No había dinero para una clínica privada, y la enfermedad avanzaba mientras nadie sabía qué pasaría después. Había alrededor de una semana desde que Artem se encontró con un huésped no invitado en el banco. Ya estaba pensando en olvidarse del encuentro. Ya tenía sus problemas. No había tiempo para un chico desconocido, por mucho que lo sintiera por él. El hombre se asomó habitualmente al mostrador del registro e hizo su pregunta habitual. Cada día que pasaba, la esperanza de que esa brillante estrella de la ciencia decidiera visitar a su pequeña ciudad iba disminuyendo. Decepcionado, fue a visitar a su hijita, tratando de poner por el camino una apariencia alegre y animarla para no causar en la niña preocupaciones innecesarias. Sin embargo, al acercarse al pabellón de Sonia, Artem experimentó un verdadero sobresalto al oír sonidos que no había escuchado en mucho tiempo y que francamente no esperaba volver a oír. Sin embargo, era poco probable que se tratara de una alucinación. Su hija, gravemente enferma, reía alegremente. Al abrir la puerta de la habitación del hospital, oyó un crujido y risas apagadas. Al entrar, Artem no dudó de que Sonia no estaba sola. Sin embargo, no pudo ver a nadie más. Su hija estaba inocentemente sentada en la cama, moviendo los ojos de un modo que le reconfortó el corazón paternal. Sin querer, Sonia delató la ubicación de su invitado, ya que su mirada no dejaba de mirar hacia abajo y se oían crujidos sospechosos debajo de la cama. Para ser sinceros, no había otro lugar donde esconderse en la habitación. Artem se sorprendió al encontrar al mismo chico con el que había hablado en el parque del hospital no hace mucho. «Bueno, hola de nuevo», se rió entre dientes. «Sal, no hay necesidad de respirar polvo». El chico salió de su escondite, con cara de culpa, pero satisfecho. «¿Así que Sonia es tu hija?», preguntó. «Así es». «No te enfades.
Una vez la vi triste y sola por la ventana y me di cuenta de que necesitaba compañía. Quiero decir, sé que vienes a visitarla regularmente, pero ya sabes, tener compañeros cerca es una cosa totalmente diferente. En esa situación el chico actuó como un verdadero caballero e intentó asumir toda la culpa para proteger a la hija de Artem. Papá nunca me regaña, dijo Sonia. Y tampoco te va a regañar a ti, ¿verdad, papá? Claro que no, mi conejita, respondió Artem cariñosamente. Nunca se le había ocurrido regañar a los niños. El hombre podía entender al niño, que seguramente también carecía de comunicación por sus iguales. Además, no pudo evitar darse cuenta de los beneficios que tenía su presencia para el bienestar de su hija. Sospechaba que ninguna visita al psicólogo podría tener el mismo impacto. ¿Cómo te llamas? Nunca nos hemos presentado como es debido. Para sorpresa de Artem, esa simple pregunta provocó un estallido incontrolable de risa entre los niños. Esperando pacientemente a que dejaran de reír, el hombre recibió por fin una respuesta a su pregunta, y comprendió también el motivo de su diversión. «Es Artem», respondió Sonia. «Igual que tu padre». «Bueno, encantado de conocerte», sonrió. «Escucha, jovencito, no quiero volver a verte entrar por la ventana». Los niños se entristecieron de inmediato, y Artem se dio cuenta de que había cometido un error. Había expresado mal sus pensamientos. Ellos habían pensado que les prohibía comunicarse. Desde luego, valía la pena anticiparse a una reacción así. Al fin y al cabo, estaba claro que la esperaban. Si no, ¿para qué esconderse debajo de la cama? Lo que quería decir es, ¿por qué trepar la ventana? Especialmente en un tercer piso, cuando tienen una puerta en la habitación. Los niños intercambiaron miradas felices y empezaron a expresar su gratitud al unísono. Artem les hizo un gesto con la mano y salió de la habitación para no interferir en su comunicación. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba ligero y tranquilo, hasta el punto de que pudo dormir plácidamente aquella noche. Sin embargo, a la mañana siguiente sus pensamientos ansiosos volvieron. Como antes, Artem estaba preocupado con una sola pregunta: ¿vendrá el médico de la capital? Y si viene, ¿qué dirá? ¿Habrá alguna posibilidad de que Sonia tenga una vida normal? Como siempre, bebía café y masticaba un bocadillo mientras pensaba en esas cosas. Cuando entró en el edificio de la clínica, percibió inmediatamente algunos cambios en el ambiente. Parecía que aquí se estaba celebrando algo. El personal sonreía alegremente y cuchicheaba excitado. La enfermera de guardia asentía energéticamente complacida sin esperar su pregunta habitual. Por fin vino el médico de la capital. Y no solo vino. Empezó a mirar a Sonia en concreto. Cuando Artem entró en la sala, vio que su hijita hablaba con un anciano de unos 60 años. Muchas personas, entre médicos, enfermeras e incluso celadores, se agalopaban a su alrededor. Todos querían ver cómo trabajaba el luminario de la ciencia. Artem nunca había visto un examen tan minucioso y meticuloso. Su hija estaba adornada con unos extraños instrumentos que el médico de la capital comprobaba periódicamente. Al parecer no solo había venido él, sino que también había traído consigo algunos equipos. Artem también le oyó dar órdenes al personal del lugar en tono comercial. El médico ordenó nuevas pruebas sobre la marcha y ajustó el plan de tratamiento. Enseguida, quedó claro que aquella persona estaba considerada una de las mejores en el campo. Y con razón, a juzgar por su expresión de satisfacción, Sonia no estaba ni mucho menos desesperada. Tras terminar con su hija, el médico se apresuró a atender a otros pacientes. Artem comenzó a hacer sus tareas laborales. No esperaba que el médico encontrara tiempo para hablar con él personalmente, y por tanto no se lo impuso. Sin embargo, al acercarse a la hora de comer, el anciano se encontró a sí mismo. «Usted es el padre de Sonia, ¿es verdad?», comenzó energéticamente. «Sí», respondió Artem. «En ese caso tengo buenas noticias para usted. Verá, estoy prácticamente seguro de que los médicos locales se equivocaron con el diagnóstico. Es difícil culparles por ello, pero no tienen el equipo necesario. Y la situación es muy específica. Se necesitan muchos años para aprender a reconocer estos casos. De todos modos, estoy prácticamente seguro de que su hija no tiene cáncer». «Eso es bueno, ¿verdad?». «Sí, sin duda. Sin embargo, tenemos que esperar los resultados de las pruebas prescritas para estar seguros.
Si estoy en lo cierto, quizás podremos conseguir tratar a Sonia solo con medicamentos y evitar una cirugía y otros procedimientos. Eran buenas noticias, pero también había malas. Por desgracia, se están utilizando varios medicamentos para combatir la enfermedad de su hija. Todos ellos son importados y baratos. Existen, por supuesto, nuestros propios equivalentes, pero sinceramente yo no contaría con una eficacia. Y en su provincia, no se ofenda, por favor, no podré encontrar el medicamento necesario. Tendrá que encargarlo a la capital. Eso significará muchos gastos adicionales. Ya sé cuánto cuestan los sanitarios y encima estás criando solo a Sonia. Encontraré el dinero, declaró Artem con decisión. Venderé algo, pediré un préstamo. Nos las arreglaremos. Lo más importante es salvar a mi hija. Todo lo demás son solo detalles. Lo comprendo, respondió el médico. Lo único que puedo prometer por mi parte es que haré todo lo que esté en mi mano para ayudar. Gracias, Alexander. Te agradezco. Por primera vez en mucho tiempo, tenía realmente la esperanza de que todo iría bien. Por supuesto, antes había intentado convencerse a sí mismo de que su hija tenía algo parecido, pero ahora tenía una base para ello. Se apresuró a ir a la habitación de su hija para compartir con ella las buenas noticias. Allí encontró a Artem y Sonia, discutiendo animadamente sobre algo. Los niños estaban absortos en su conversación, que al principio ni siquiera se dieron cuenta de su llegada. «Hola, conejita. Hola, Artem». «Hola», respondieron al unísono. «Tengo noticias sorprendentes. El médico de Moscú que examinó a Sonia dijo que la enfermedad es curable. Quizás incluso podamos evitar la operación. Parece aún más entusiasmado con la noticia de que, de alguna manera, ella ya había aceptado la enfermedad. Pero el chico entendía perfectamente lo mal que estaba. No deberían enfermar tanto los niños, pensó, admirado de que por fin se eliminara la injusticia. Hablaron un rato los tres, y Artem se fijó en el extraño comportamiento de los niños. Intercambiaron miradas constantemente, e inmediatamente apartaban la vista el uno del otro, como si hubieran empezado algo que se viera obstaculizado por la presencia de un adulto, o por el contrario, quisieran preguntar algo pero no se atrevieran a hacerlo. «Vamos, confiesen lo que piensan», dijo por fin. Los niños volvieron a intercambiar miradas. Sonia suspiró pesadamente y luego habló despacio, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Papá, ya soy mayorcita, ¿verdad? Y tuve una enfermedad grave que incluso podría haberme llevado a la muerte, de no ser por el médico de la capital, ¿verdad?» «Hija, ¿qué dices? No mientas, es importante». «Bueno, teóricamente, en el peor de los casos, eso podría haber ocurrido. ¿Ves? Entiendo lo que es la muerte. Papá, dime sinceramente, ¿nuestra madre murió?» La pregunta cogió desprevenido a Artem. Esperaba que su hija llegara a esa conclusión tarde o temprano, pero nunca pensó que ocurriría tan pronto. Sin embargo, a diferencia de la anterior situación familiar, estaba preparado y tenía una idea aproximada de qué responder. «Espero que no. Lo que te dije antes es verdad. Desapareció cuando volví a casa. La buscaron, pero nunca la encontraron viva». Las palabras se le atascaron en la garganta, pero no había necesidad de decirlo en voz alta. Los niños entendieron todo perfectamente. Por supuesto, fue hace muchos años, y las posibilidades de encontrarla eran escasas, pero aún tengo la esperanza de que esté viva y esté bien. «Ah, qué hermosa era tu madre». Obedeciendo un impulso repentino, sacó de su cartera una pequeña foto de Tania, que siempre llevaba consigo. Por supuesto, la ha visto muchas veces, pero Artem se interesó y pidió permiso para ver la foto. El hombre le mostró la foto. La reacción del chico fue completamente inesperada para él. Se estremeció y miró a un lado y a otro, como si quisiera asegurarse de que realmente había algo en común entre la mujer de la foto y su amiga. Luego miró directamente a Artem y le dijo en voz baja pero clara: «Pero si es mi madre». Ahora era el momento de que el Artem adulto se sintiera aturdido. «¿Estás seguro?», preguntó. «Por supuesto, parece un poco más joven en la foto, pero no confundiría a mi propia madre», respondió el chico. «¿Podrías presentarnos?», preguntó Artem con cautela. «Claro.
No se demoraron, y al día siguiente, Artem visitó al niño y a su madre. La casa en la que vivían parecía completamente abandonada. Sin embargo, por dentro, todo estaba amueblado, de forma modesta, pero lo más confortable posible. Era evidente que los inquilinos no eran ricos, pero intentaban crear un ambiente agradable con los materiales disponibles. De la cocina salió una mujer. Había envejecido. La pesada vida había dejado una notable marca en su rostro. Sin embargo, al verla, Artem no dudó de que se trataba efectivamente de su esposa. «Hola», dijo cortésmente mirando al invitado con un ligero desconcierto. «Tania», susurró, a punto de llorar de la felicidad. «Lo siento si no estoy mostrando las emociones apropiadas para el momento. Supongo que eres alguien de mi pasado, al parecer alguien cercano. El problema es que cierto periodo de mi vida, por alguna razón, se ha borrado de mi memoria». «Tania, soy tu marido». «Sí, sospechaba algo así. Bueno, pasa, come con nosotros, aunque sería más apropiado dirigirnos informalmente». Durante las 2 semanas siguientes, Artem se debatió entre el hospital donde yacía su hija y la casa de su esposa. Tania le recibía cortésmente, escuchaba historias sobre su vida y miraban fotografías, pero Artem comprendía que aquello no evocaba ninguna emoción en ella. Lo escuchaba como historias entretenidas, pero no podía asociarlas con ella misma. No obstante, Artem tenía la esperanza de que los recuerdos no hubieran desaparecido, sino que estuvieran ocultos en lo más profundo de su subconsciente y tuviera la esperanza de despertarlos. Su hijo, el hijo de Tania, le daba esa esperanza. Al fin y al cabo, no había llamado a Artem al niño sin motivo. Debía ser que el nombre había aflorado en su memoria, al menos de manera subconsciente. Por supuesto, intentaba ayudar a su mujer en las tareas domésticas, aunque ella ya se las arreglaba para poner la casa en orden lo mejor que podía. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero Tania comprensiblemente se negaba a mudarse con él. «Escucha, no es que no te crea, pero ¿cómo puedes vivir con alguien que no te conoce, verdad?» Pero un día, cuando volvió a visitarla, se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Tania corrió ligeramente a él, se colgó de su cuello, sintió el calor que emanaba de ella, al igual que antes. No físicamente, sino a nivel emocional. Ella no necesitó decir nada. Artem comprendió que lo había recordado todo. En aquel momento, volví a casa en tren. Unos matones me atacaron, intentaron robarme. Cuando se dieron cuenta de que no tenía nada, se enfadaron y me arrojaron del tren a toda velocidad. No sé cómo sobreviví. Al parecer me hice daño en la cabeza. Perdí la memoria. Unos indigentes locales me encontraron. Viven cerca y tienen algo parecido a una comuna. Se ayudan mutuamente y decidieron ayudarme a mí también. Hicieron lo que pudieron. Me trataron, me interrogaron, por supuesto. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? Pero apenas podía recordar mi nombre, por no hablar de lo demás. Me dolía mucho la cabeza y los médicos me examinaron. Me recetaron algunas pastillas. No podía permitirme las caras, y las baratas no parecían ayudar. Quizás lo había recordado todo antes. Incluso fui a la policía, expliqué mi situación. Se los pedí. Tal vez alguien está buscando a una mujer que se parezca a mí. Pero era inútil. ¿Quién tomaría en serio a una loca que no recuerda nada de sí misma? Por aquel entonces ni siquiera sabía de dónde venía. Esa pérdida de memoria ni cómo había acabado en la calle. De todos modos, viví algún tiempo con la gente que me acogió. Luego encontré trabajo como limpiadora. Por supuesto, no tenía documentos y solo podía trabajar media jornada porque no tenía fuerzas. Mis dolores de cabeza me impidieron concentrarme en nada durante mucho tiempo. Desde entonces, encontré esta casa abandonada. Nadie la necesitaba. La limpié lo mejor que pude. No muy lejos de allí, justo en esa franja de bosque, encontré un bebé en una cuna. No parecía barato del todo. Tenía 1 año o algo así. Probablemente debería haber ido a la policía para que se lo llevaran, pero había perdido la confianza en ellos. Así que no intenté averiguar a quién lo pertenecía, ni por qué lo abandonaron. Lo acogí, lo cuidé y lo crié.
Al parecer, aunque no recordaba a Sonia, le echaba de menos inconscientemente, así que decidí compensar así la pérdida de mi hija. Vaya, qué historia, exhaló Artem después de escuchar. Pero es bueno que te hayas acordado de todo. ¿Cómo está nuestra hija? Tania preguntó. La mencionaste cuando no recordabas nada, pero no con mucho detalle. ¿Le pasa algo? Como siempre, su mujer era muy perspicaz. Artem no quería preocuparla, pero tenía que contarle todo, tal y como era. Al día siguiente, fueron juntas a ver a Sonia al hospital. Ella desconfiaba de su nueva madre, pero era comprensible. La última vez que se vieron, Sonia era muy joven, apenas recordaba a Tania, así que ahora la veía casi como a una extraña. Sin embargo, en pocos días consiguieron encontrar un lenguaje común. El pequeño Artem, que se llevaba bien con las dos, ayudó mucho y se alegró mucho de que Sonia resultara ser su hermanastra, aunque no fuera de sangre. Me parece bien ser el hijo adoptivo, dijo filosóficamente. Mamá no es la que te parió y te abandonó en el bosque, sino la que te crió y te educó. Tania se mudó a la casa de su marido con el pequeño Artem. Ahora todos visitaban a Sonia en el hospital. La vida parecía mejorar. Entonces llegó otro mensaje de Alexander. Sus predicciones eran realidad. La niña podía recuperarse realmente con solo tomar unos cuantos medicamentos. Lo único que preocupaba a Artem era el niño. Por supuesto, se había encariñado con él, y prácticamente lo veía como su propio hijo. Sin embargo, comprendía que su vida en el apartamento no era del todo legal. Tal vez tuviera algún pariente que lo está buscando. ¿Quién sabe qué le ocurrió? ¿Y por qué ese niño acabó en aquella franja del bosque? Además, la lujosa cuna en la que Tania lo había encontrado sugería que el niño procedía de una familia adinerada. Seguramente allí lo querían. Quizás se había producido algún terrible error, y el pequeño Artem tenía la oportunidad de tener un futuro mejor. Por supuesto, había pasado demasiado tiempo y las probabilidades de éxito eran escasas para encontrar a sus padres. Pero quizá alguien seguía buscándolo, incluso después de tantos años. Pocos días después de que Artem pusiera en marcha la empresa para encontrar los familiares del niño, sonó un teléfono. El número era desconocido. Lo tomó y saludó amablemente. Al otro lado de la línea, escuchó la voz de una mujer mayor. «Hola, llamo por el anuncio sobre el niño que desapareció hace unos 5 años. ¿Sabe algo al respecto?» «Sí, verás. La cosa es que ese podría ser mi nieto. Estamos dispuestos a pagar las pruebas de ADN. En todo este tiempo no hemos perdido la esperanza de encontrarlo. Y su hijo fue encontrado alrededor del mismo tiempo en la misma zona donde desapareció el nuestro. Creo que hay muchas posibilidades de que sea el mismo. Por favor, ven a vernos y podremos discutir todos los detalles más a fondo». Eso fue lo que hicieron. Al día siguiente de la conversación, los esposos, junto con Artem, se dirigieron a la dirección indicada. Al llegar al lugar, descubrieron que la casa era una enorme mansión bellamente decorada. Parecía que la teoría de que el niño procedía de una familia acomodada era verdad. Fueron recibidos por una pareja de ancianos, pero muy activos. Cuando la mujer vio a Artem, rompió a llorar. Estaba claro que quería abrazar al pequeño, pero se contuvo, consciente de que él no sabía nada de ella y de que ese comportamiento sería inapropiado. «Es la viva imagen de Maxim, ¿verdad, Olya?» «Sí, Olegcha, lo es», confirmó el hombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, pasa adentro. Lo explicaremos todo». Lo condujeron a un amplio salón, donde ya había una mesa puesta. Los anfitriones se ofrecieron amablemente a comer con ellos. Cuando todos se hubieron acomodado, la anciana, con lágrimas en los ojos, comenzó el relato. «Tuvimos un hijo llamado Maxim, un chico maravilloso. No podíamos estar más orgullosos de él. Terminó la escuela con una medalla de oro y entró a la universidad con una beca. Todo por su cuenta. Estábamos dispuestos a ayudarlo en todo, pero él no quería. Decía que tenía que conseguirlo todo él solo. Pensamos que era lo correcto. Estábamos orgullosos de él. Conoció a una chica en la universidad que era perfecta para él. Era inteligente, guapa y siempre educada.
También nos llevábamos bien con ella y nos alegrábamos por nuestro hijo de que todo estuviera tan bien. Incluso se lo prometieron. Entonces, Nastia se quedó embarazada. Esperamos ansiosos la llegada de nuestro nieto. Cuando nació el niño, le pusieron Tolya, en honor a su abuelo. Nos emocionamos mucho, pero por supuesto, si resulta que es el mismo niño, estaremos dispuestos a llamarlo por el nombre al que está acostumbrado. Los padres estaban muy contentos. Nosotros también. Todo iba bien. Fue en ese momento cuando se produjo la tragedia. Nuestro hijo Maxim murió atropellado por un conductor ebrio. Hubo muchos testigos y se llamó a una ambulancia, pero cuando llegó, nuestro hijo ya no podía salvarse. Nos entristeció profundamente. Perder un hijo querido no es ninguna broma. Sin embargo, fue aún peor para Nastia. No tenía familia ni amigos, solo a un hijo al que al parecer se convirtió en una carga. Tal vez le recordaba a Maxim. Sin embargo, quería mucho a nuestro hijo. De alguna manera, debido a ese suceso, se volvió mentalmente perturbada. Un día simplemente desapareció con el niño. La buscamos durante mucho tiempo con la policía, peinando todo el bosque. Encontramos su cuerpo en el lago. Al parecer se ahogó de pena. No supimos nada del niño. Lo único que nos dio esperanzas fue de que no se encontrara su cuerpo. Quizá no tenía la intención de hacerle daño. No estaba claro por qué se lo llevó, quizás quería tirarse al lago con él, pero no se atrevió. Nunca sabremos la verdad. Cuando la mujer terminó de hablar, todos los presentes tenían lágrimas en los ojos. No mucha gente dudaba de que el pequeño Artem fuera el desaparecido Tolya, sobre todo después de ver las fotos de su padre, cuyo parecido era más que evidente. Sin embargo, una prueba de ADN finalmente confirmó que el niño era efectivamente el nieto del desaparecido hijo de la pareja de ancianos. Pero entonces surgió otro problema. Artem no se oponía en absoluto a conocer a sus recién encontrados abuelos, pero se negaba en redondo a ir con ellos. Ya estaba acostumbrado a Tania y la consideraba su verdadera madre. Además, su marido iba asumiendo poco a poco el papel de padre en su vida. Como resultado, acordaron que el niño seguiría viviendo con su familia de acogida, ya que ese era su deseo. Y los abuelos le visitaban periódicamente. De hecho, los ancianos ya estaban contentos con el hecho de que su nieto, desaparecido, se encontrara sano y salvo, viviendo en una familia cariñosa que se esfuerza por dar lo mejor de sus hijos. Si necesitan dinero, por favor, pónganse en contacto, se despidió Anatoly. Me refiero para mi nieto. Estamos dispuestos a darlo, todo, en cualquier caso. Pero si de repente necesitan algo personalmente, también los ayudaremos. Al oír eso, el pequeño Artem exclamó: «Realmente lo necesitamos, por favor. Ayuda a mi hermanita». Tania y Artem intercambiaron miradas. Por un lado les resultaba embarazoso pedir una suma tan elevada, pero por otro, era una oportunidad real de acabar por fin con el sufrimiento de la pobre Sonia. Obviamente los propietarios se dieron cuenta. «Tenemos suficiente dinero, créenos. Si quieres puedes considerarlo como un agradecimiento por criar a nuestro nieto. Vamos, dinos cuál es el problema». Artem se armó de valor para contarles la enfermedad de Sonia y cómo estaba ingresada en la clínica sin posibilidad de recuperarse. Les explicó cómo el médico de la capital les había dado la oportunidad, que desgraciadamente aún no puede utilizar porque todavía no han encontrado el dinero para su medicina. «Oh, Dios mío, pero no podemos negarnos a ayudar», exclamó Olga. «Dime lo que tenemos que comprar. Mi amiga está ahora mismo en la capital y volverá en unos días. Le pasaré la lista, ella traerá todo. Creo que será más fiable». Así lo hicieron. Al mes de tomar los nuevos medicamentos, se produjo un milagro. Sonia pudo abandonar las paredes del centro médico y volver a llevar una vida normal. Volvió a la escuela, pudo caminar y hacer nuevos amigos. Los fines de semana solían volver con sus padres a la gran ciudad más cercana, a veces solo para dar un paseo, otras para ir al zoológico o al parque de atracciones. Por supuesto, nunca se olvidaba de visitar a su abuela y a su abuelo. Al principio,
Sonia solo quería ver a sus salvadores y agradecerles personalmente su ayuda, pero resultó que pasar el tiempo con ellos era realmente interesante. Y sí, al principio los niños iban a casa de sus abuelos por necesidad. Muy pronto ellos mismos empezaron a esperar con impaciencia los viajes. Sin embargo, los mayores Artem y Tania también pudieron encontrar un lenguaje común con sus familiares. Habiendo perdido a su hijo, se alegraron de encontrar a alguien que les extendiera su amor y sus cuidados. Con el tiempo, todos se convirtieron en una gran familia, y sus miembros siempre estaban dispuestos a ayudarse mutuamente. Tania, recordando su pasado, pudo restaurar sus documentos y volver a su anterior trabajo. Afortunadamente, al enterarse de sus problemas, los abuelos le pagaron el tratamiento y los dolores de cabeza dejaron de molestarla. Artem, por su parte, después de todo lo ocurrido, se dio cuenta de que quería ser médico y se matriculó en la universidad, quedando temporalmente como camillero a tiempo parcial. Algún tiempo después de los acontecimientos, Anatoly y Olga sugirieron en una reunión familiar: ¿por qué no venden el apartamento y compran uno más grande, más cerca de nosotros, para que podamos vernos más seguido? También sería más acogedor para los niños si cada uno tuviera su habitación. Además, aún son pequeños, pero pronto serán adolescentes y no está bien que vivan en el mismo sitio. Pero no empiecen a hablar de dinero otra vez. Haremos lo necesario por nuestros nietos. Después de pensarlo, Tania y Artem decidieron que era una propuesta sensata y que merecía la pena. Entre otras cosas, en su decisión influyó la inesperada noticia de que pronto iban a ser padres de nuevo. Esta vez tenían la intención de hacerlo todo bien. Si te ha gustado la historia, espero tu apoyo. Un pulgar arriba es solo un clic para ti, pero es extremadamente importante para mí. Gracias de antemano y adiós.